¿Qué tal, mis hermanos? Es un placer saludarles en esta hora, esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sammy Esparza y estamos aquí para seguir adelante con nuestro curso de crecimiento titulado Después del bautismo ¿qué? En el primer tema aprendimos que el cristiano tiene muchas bendiciones al momento en el que se convierte al Señor. Una vez que nosotros nos hemos entregado y hemos sido bautizados en el nombre del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de nuestros pecados, lo primero que recibimos es eso, la limpieza completa de nuestras almas. Hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido también el privilegio de ser añadidos a su iglesia, a su reino, y si permanecemos fieles, la palabra del Señor nos dice que nosotros recibiremos la corona de justicia que le espera a todos aquellos que aman su venida. Podemos encontrar un gran número de bendiciones que nosotros encontramos en la palabra de Dios, aquellos que se convierten en hijos de Dios. Si no tuviste la oportunidad de estudiar este primer tema, puedes solicitarlo por WhatsApp a través del número 868-122-4340 y podemos enviarte el audio, o también si tú quieres estudiarlo en video, aquí puedes verlo en este enlace para que veas el tema número 1 y ahora continuemos con el tema número 2, que es el tema de la adoración. Este tema es muy importante en nuestra vida diaria y es una de las responsabilidades que tenemos como cristianos. Una vez que nosotros reconocimos todas sus bendiciones, nos toca ahora el momento de poder corresponder a nuestro Dios en el reconocimiento que hemos hecho de que Él es nuestro Dios. Al momento en el que le reconocemos, entonces nosotros buscamos adorarle, pero siempre debe ser conforme a su palabra, no de acuerdo a nuestra propia voluntad. Aprenderemos nosotros a través de este tema, lo hemos dividido en dos partes, cuál es la actitud correcta, que ese será el tema número 1 de la adoración, y el número 2 acerca de los elementos que conforman la adoración bíblica, es decir, la adoración que Dios ha pedido a todos y cada uno de nosotros basado en su voluntad y no en nuestras propias opiniones. Sabemos que la adoración es un sentimiento innato que está en nuestra vida. Sí que hay una polémica en ese sentido. Las personas a veces piensan que los seres humanos han sido adoctrinados a adorar, es decir, que han sido inculcados por sus padres, por la sociedad, y las personas no es que tengan ese deseo de adorar a Dios de manera natural, sino que han sido obligados por medio de las costumbres en la vida diaria. Sin embargo, esto no explica el por qué las personas en el momento de angustia, en el momento de dificultad, aún sin que nadie les haya dicho, terminan muchas veces adorando a lo que consideran superior, como al sol, a la luna, a la lluvia, a las estrellas. Adoran muchas veces el trueno o tantas otras cosas a las que les consideran que tienen poder para ayudarle o que le tienen miedo. Es decir, que tenemos nosotros ese sentimiento natural. Lo que sí podemos aprender es cómo debemos de adorarle. En la palabra de Dios encontramos a través de su palabra cuál es la actitud correcta y también cuáles son los elementos y la forma en la que nosotros debemos de adorarle. Nuestro Dios nos pide que tengamos la actitud correcta. Usted puede leer en el Salmo 122 y versículo 1 cómo el salmista tenía este gran gozo en su corazón y dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que iniciamos con este buen gozo de poder buscar las cosas del Señor y gozarnos con aquellas personas que también tienen el deseo de ir a la casa de Dios para adorar su santo y bendito nombre. Nuestro Dios nos enseña a través de nuestro Señor Jesucristo, allí en Juan en el capítulo 4 versículos 23 y 24 nos dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestro Dios siempre ha pedido la adoración para Él, no para nadie más. Este fue el primer mandamiento que les dio Dios, que solo a tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Usted puede recordar cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado allá por Satanás, Él le pedía la adoración. El diablo le decía: híncate y adórame y yo te voy a dar el mundo, te voy a dar a todas las personas, y ya no tendría que sufrir en la cruz del Calvario, o Él podía ser el rey o lo que Él quisiera. Con el mundo simplemente tenía que adorar a Satanás, pero Cristo hace uso de la palabra y del mandamiento que Dios dio, que solamente a tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Así que no podemos inclinarnos ante ninguna imagen de lo que está arriba, en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No podemos adorar a nadie que no sea Dios, porque dice que Dios es un Dios fuerte y celoso, y nos dice aquí en esta palabra que Dios está buscando a estos verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Así que llega el momento, dijo nuestro Señor Jesucristo, que esta adoración no sería solamente en un lugar o en otro. La mujer
mujer samaritana pensaba que se debía de adorar a Dios ahí en ese pozo donde habían habido historias sobre Jacob o sobre aquellos grandes hombres y patriarcas del Señor, y ellos decían, ustedes dicen que en Jerusalén, entonces ¿dónde es la adoración correcta? Bueno, lo que Cristo está diciendo que no es el dónde, sino el cómo. Dice la Escritura que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, es decir, que le podemos adorar en cualquier lugar, pero tenemos que adorarle también en verdad, es decir, conforme a su palabra, como lo veremos un poco más adelante. Así que la adoración es indispensable para todos y cada uno de nosotros, y esto es algo que nuestro Dios ha establecido para que nosotros podamos formar parte de ella y podamos hacer todo lo que está de nuestro lado para darle a nuestro Dios una adoración que sea conforme a su voluntad. Así que vamos entonces a continuar con la adoración y cómo la podemos practicar. Hay dos maneras de adorar a nuestro Dios en cuanto a la manera personal. Por supuesto, nosotros en nuestro hogar adoramos a Dios constantemente cuando hacemos nuestra oración, cuando le reconocemos como nuestro Dios en palabras o en nuestras acciones y en nuestra obediencia. Pero sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo importante que es la adoración también como congregación, que es la adoración que Dios pide como iglesia a su pueblo, no solamente de manera individual, sino aquí incluiremos las dos partes, tanto tú en lo individual como también a nivel congregacional, que en ese sentido prácticamente podríamos decir que es lo mismo, porque nosotros somos la iglesia. A veces tenemos este concepto equivocado que la iglesia son las cuatro paredes donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Donde quiera que nos encontramos, formamos parte de la iglesia. Así que la iglesia no solamente está abierta el domingo a las 9:30 o a las 10:30, sino que está abierta todos los días, las 24 horas de la semana, y los 7 días está abierta a través de nosotros. Así que donde quiera que tú estés, en tu escuela, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu vida diaria, o donde quiera que estemos, nosotros podemos adorar a nuestro Dios de una forma o de otra a través de la obediencia. Pero hay un concepto en particular que se adora a Dios como iglesia, que es cuando nos reunimos todos los hermanos para alabar el nombre de nuestro Dios. Así que estas dos cosas son muy importantes. Para muchas personas, lamentablemente, aunque creen en Dios, aunque creen en Cristo, no consideran importante el formar parte de la iglesia, formar parte de este grupo de salvados que han sido añadidos por Dios para poder adorarle, para poder mantenerse fieles y poder edificarse unos a los otros hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. La iglesia tiene un propósito muy importante por el cual nuestro Dios lo estableció y no podemos nosotros menospreciarla. Y aunque es muy común a veces escuchar esta frase, algunos dicen yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Y bueno, pues esto es algo triste porque la iglesia pues es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo precisamente que vino a salvar por medio de su muerte y de su resurrección. Con ello le dio a salvación a su iglesia, de la cual formamos todos parte, cada uno de ellos. Dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así que en este sentido vemos que la palabra nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No podemos menospreciarla, por lo tanto debemos interesarnos en saber cuál es la actividad de la iglesia, cuáles son mis responsabilidades en la iglesia, qué es lo que yo haré ahí y qué es lo que Dios quiere o espera de mí. Sabemos que también la iglesia no solamente se trata de la institución humana, es el reino que Dios ha establecido. Jesucristo nos enseñaba ahí en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18, que Él estableció su iglesia. Así que no es un establecimiento humano, es una institución establecida directamente por Cristo. Sobre esa roca que era el Señor, edificaría su iglesia. Él es el fundamento sobre todo el cual cada uno de nosotros hemos sido añadidos conforme vamos aceptando la fe. Y esto fuimos añadidos directamente por el Señor, no por ninguna persona. Nos dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que no podemos entonces menospreciar este hecho de que nosotros formamos parte de la iglesia y fuimos añadidos directamente por Dios a ella, los que habíamos de ser salvos. Una vez que usted recibe esta purificación, esta limpieza por medio del bautismo y de la fe que nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, hemos sido limpiados y ahora por medio de esa limpieza pudimos ser añadidos por Dios
no por ningún ser humano, por Dios directamente a su iglesia. Entonces para ello nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y darle importancia a la iglesia para conocer las actividades que tiene y también, si soy miembro, cuál es mi función dentro de ella. Nos dice también la palabra de nuestro Dios ahí en Efesios en el capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amen ustedes a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que entonces encontramos que el amor de Cristo es tan profundo por su iglesia que dio su vida por cada uno de nosotros, los cuales formamos parte de esta iglesia. Así que vemos que ese propósito es para santificarla, para purificarla, para poderla poner delante del Señor, de su presencia, y presentársela, dice, como una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El propósito para nosotros entonces es mantenernos en esta purificación y limpieza por medio de nuestro Señor Jesucristo, y para ello necesitamos formar parte de la iglesia. Hay momentos, como ya dijimos, que la iglesia se reúne específicamente para cumplir ciertas funciones. Entonces, como ya mencionamos, aunque todos formamos parte de la iglesia, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo o donde quiera que nosotros vivamos, ahí somos la iglesia y Cristo y el Señor mora entre nosotros en cada momento. Pero hay un momento en particular que nos reunimos y en ese propósito tenemos para fungir como iglesia, cumpliendo con los propósitos que tiene el habernos reunido para el Señor. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 23 nos dice: si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Así que bueno, usted puede leer el contexto para entender lo que se refiere a este pasaje. Hablaba de aquellos que hablaban al mismo tiempo todos, y dice que cuando alguien viene y entra, pues puede ser que de pronto se confunda al escuchar tantas cosas y van a decir: ¿esto de qué se trata? Pero nos enseñan previamente que debe haber orden, como vamos a ver más adelante, y que la iglesia debe tener un propósito que es de edificación para todos aquellos que entran y desean escuchar la palabra de Dios. Pero el concepto que estamos extrayendo de este versículo es que la iglesia se reunía en un solo lugar y tenía distintos propósitos, como lo era la edificación, la adoración, la motivación y exhortación entre unos a otros, y algunos elementos que veremos en el próximo estudio sobre los temas que conforman parte de la adoración. Y bueno, por supuesto, este era un mandamiento, el que nosotros nos reuniéramos para poder adorar a nuestro Dios. Ahí el apóstol Pablo enseñó en Hechos capítulo 20, versículo 7, que él se quedó precisamente en esa ciudad esperando la adoración cuando la iglesia se iba a reunir. Ahí en Hechos 27 dice que el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan, y Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que mientras Pablo estaba en sus viajes, llegó a una ciudad y él entonces se quedó los días suficientes para poder estar con ellos el domingo en la adoración, el primer día de la semana, que es el día domingo. Así que en ello podemos ver lo importante que era para el apóstol Pablo tener comunión con ellos, y el propósito de esta reunión, como dice aquí, para partir el pan, como lo veremos un poco más adelante. Así que no es algo opcional el acercarnos a la iglesia, el reunirnos y poder formar parte de la adoración pública que estamos haciendo como congregación. Este es un mandamiento. Lamentablemente a veces se pasa de largo y pensamos que no es importante, que podemos orar en casa, podemos cantar en casa, podemos nosotros hacer las actividades personales en casa, y todo eso es verdad, pero como iglesia hay ciertas funciones que solo podemos tener congregacionalmente, como lo es partir el pan, que es la cena del Señor, la adoración y otros elementos que estaremos estudiando a lo largo de este curso. Hebreos capítulo 10 y versículo 25 nos dice de una forma muy contundente: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino debemos exhortarnos, y más cuando vemos que aquel día se acerca. Así que era tan importante para la iglesia no perder esta costumbre de reunirse. Más bien estaba haciendo hábitos de dejar de reunirse por miedo, por preocupación, porque pudieran tener problemas con los que les estaban persiguiendo. Había mucha persecución en aquel entonces, así que las personas dejaban de congregarse y entonces estaban perdiendo la fe. Si usted lee todo Hebreos capítulo 10 del versículo 25 en adelante, nos exhorta fuertemente, porque si nosotros perdemos este anhelo por estar en la casa de Dios, si nosotros pisoteamos, dice ahí, la sangre del Señor y la tenemos por inmunda, hacemos afrenta al Espíritu de gracia, todo eso sucede en el momento en el que nosotros
nosotros menospreciamos lo importante que es estar en la adoración, porque dice aquí, cuando más que aquel día se acerca, espera el Señor que cuando Él venga nos encuentre adorándole, reuniéndonos, todavía conservando ese deseo de servirle y permaneciendo en la fe. Si no, nos dice, horrenda cosa será caer en las manos del Dios vivo. Cuánto mayor castigo pensamos el que recibirá aquellos que menosprecien lo que Cristo ha hecho por su iglesia, y que nosotros simplemente decidamos darle más importancia a nuestros trabajos, a la familia, a nuestra vida personal, o aún por temor y por situaciones que de persecución pudieran llegar a pasar algún día. Nosotros tenemos que tener la fuerza de voluntad para seguir cumpliendo con los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que en la reunión es importante entender que ninguna otra cosa puede llegar a sustituir los propósitos que tiene la iglesia. Vamos a estudiar algunos de ellos en este tema. Bien, vamos a ver entonces ahora los propósitos para que podamos descubrir que no lo podemos hacer de manera individual, sino tiene que ser a nivel congregacional. Los primeros cristianos que se convirtieron ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos habla a partir del versículo 38 que se bautizaron como 3,000 personas. En esa ocasión dice que fueron añadidos por el Señor a su iglesia y empezaron entonces a llevar una vida de adoración y constantemente se estaban reuniendo. Dice ahí en Hechos 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que encontramos que los primeros cristianos todos los días se reunían en el templo y por las casas, comían juntos, adoraban al Señor, permanecían en la adoración, dice ahí, también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y también ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, que seguían aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Como ya vimos nosotros, el propósito entonces de esta reunión no solamente es para poder tener comunión entre ellos y pasarla bien, sino para cumplir con los elementos de adoración, como ya vimos en Hechos 27, que los cristianos se reunían para partir el pan. Así que en este sentido la adoración tiene este propósito en particular, para que cada uno de ellos en el primer día de la semana los discípulos se reúnen para partir el pan, como Pablo lo hizo allá en Troas, aquella congregación que se esperó para poder estar con ellos en la adoración. Otro punto muy importante que a veces pasamos por alto es el que encontramos en Hebreos capítulo 10 y versículo 24. Si leemos juntos estos versículos como debiera ser, 24 y 25, encontramos lo importante que es que al momento de reunirnos nosotros estamos apoyándonos. Dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que la estimulación constante viene a través de la reunión, a través de estar en contacto con nuestros hermanos, de poder permanecer en la fe, animarnos unos a otros, porque este es el amor que Dios quiere que nosotros transmitamos. En alguna ocasión vamos a ver este curso titulado Unos a Otros, que es alguna frase que encontramos repetidamente en la palabra. Debemos amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, tener paciencia los unos con los otros, y hay muchísimos verbos, muchísimos mandamientos que nos implican que nosotros debemos hacerlo a nuestros hermanos y ellos a nosotros. Así que en este aspecto nos pide que nos estimulemos al amor, animándonos. Sabemos cuánto a veces las personas se desalientan cuando simplemente dejamos de hacer la obra. Usted puede verlo en su trabajo o en su escuela, cuando hacen un plan, cuando deciden reunirse para hacer algún trabajo y no va nadie, o va uno o va dos, pues esto generalmente causa desánimo en los demás. Es cierto que nosotros debemos poner nuestra vista en el Señor y nada debe desanimarnos, pero si yo puedo contribuir a estimular el amor a mi hermano, al participar, al acercarme con él, al ver cómo puedo ayudarle, o simplemente hacernos partícipes presentes ahí en ese lugar, nuestra sola presencia puede llegar también a animar a los demás a permanecer fieles en el camino del Señor. Así que como vemos, entonces esta es una instrucción dada directamente por el Señor para que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Otro propósito, por supuesto, es para edificarnos unos a otros. Ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 14 versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salvo, o tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En la iglesia cada uno tiene sus talentos, tiene las habilidades que Dios le ha dado, así que si tiene palabra, tiene salmo, tiene alabanza, tiene oración, cualquier elemento que pueda ofrecer a nuestro Dios, su propósito es que tenga también edificación. Quiere decir que va dirigido también a los oyentes, así que no solamente se adora a Dios en la iglesia, sino también nos edificamos unos a otros al cantar, al estudiar la palabra, al formar parte de cada uno de estos elementos de adoración y poniendo nuestros talentos en las manos
manos del Señor. Dice también la palabra de nuestro Dios que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, como vimos primero ahí en Hechos 27, que se reunían para partir el pan. Partir el pan es participar de la cena del Señor. Así que cuando Cristo la estableció, le enseña al apóstol Pablo los propósitos de este acto de adoración que es la cena del Señor. Así les dice: todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Así que estamos participando de este acto de la cena del Señor domingo a domingo y estamos recordando la muerte del Señor, este es un memorial, y también estamos anunciando la venida del Señor. Hasta que Él venga vamos a permanecer anunciando el Evangelio, y este pacto que significa a través de este acto de la cena del Señor, estamos diciendo lo que Él hizo por nosotros. Así que en el momento en el que dejamos de participar de la cena del Señor, estamos dejando de conmemorar su muerte, estamos dejando también de anunciar su venida, y simplemente estamos dejando de cumplir este mandamiento que nos dice: hagan esto en memoria de mí. Así que cuando no lo hacemos, estaremos fallando delante de nuestro Dios. También ahí en Hebreos 10:25 que ya vimos, dice que hay que reunirnos sabiendo, dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces tiene que ver con la venida del Señor, que nosotros estemos fieles esperando su venida. También un propósito más lo encontramos ahí en 1 Corintios 16, en el versículo 1 y 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que claramente entonces también aprovechaban esta reunión para poder llevar aquellas ofrendas que eran ofrecidas hacia nuestro Dios para el propósito de su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que apartar algo según hayamos prosperado, pero ya lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos parte en los elementos de la adoración. Así que hemos estudiado entonces los propósitos de la reunión como iglesia, y vemos que ninguno de estos se puede cumplir de manera individual. Estaríamos dejando de cumplir el propósito al edificarnos, al estimularnos al amor unos con otros, para alabar a Dios en su iglesia como Él espera, que hemos sido añadidos en ella para poder tributarle su honra y gloria, y también estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a continuar con la siguiente parte, como es la actitud correcta. Vamos a dividirlo, como dijimos, en dos partes. Por un lado, tenemos que adorar a Dios siempre de acuerdo a su palabra, pero también tiene que ser con la actitud correcta. Hemos escuchado muchas veces esta frase, que no importa cómo adores a Dios con que lo hagas de corazón. Generalmente la mayoría de las personas tienen este pensamiento, y es cierto que el corazón es tan importante, y quizá podríamos decir que sí es un tantito más importante en ese sentido, porque nuestro Dios pues quiere una adoración sincera. Muchas veces se ha dado la adoración correcta, pero con una actitud incorrecta. El Señor les llamó hipócritas porque adoraban a Dios de dientes hacia afuera. Entonces a veces la adoración correcta no va a poder satisfacer una adoración bíblica, pero también igual una adoración sincera pero sin la adoración correcta puede llegar también a causar un conflicto en nuestra vida. La diferencia, por supuesto, es que en esta forma, cuando hay un corazón sincero, Dios busca la manera de llamarnos donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestro pensamiento de cómo adorar a Dios. Cuando usted verdaderamente tiene el deseo de adorar a Dios, estoy seguro que en algún momento Dios le llama, como lo hizo con Cornelio, un hombre que ya tenía oraciones, hacía buenas obras, se portaba muy bien ante todos, así que la gente lo consideraba ya una persona piadosa. Sin embargo, todavía el Señor le llama y le dice: ve, busca a Pedro, él te va a decir lo que tienes que hacer. Así que igual que a Pablo, que él como judío era un excelente judío, adoraba a Dios con limpia conciencia, él creía su deber lo que estaba haciendo y siempre estuvo adorando a Dios de acuerdo a lo que él había aprendido. Así que era muy sincero en lo que hacía, pero le faltaba conocer completamente la voluntad de Dios, hasta que Cristo se le muestra, le aparece y le dice: ve allá a Damasco, ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Y así podemos seguir nombrando muchos más. Apolos, que predicó muy fervientemente la palabra, pero dice que su conocimiento era hasta Juan. Así que en ese sentido, Priscila y Aquila le llaman aparte y entonces le exponen más exactamente el camino de Dios. Así que la actitud correcta es muy importante, que sea primero con esa actitud sincera y dispuesta para poder servir a Dios, pero como veremos en la segunda parte, también tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vamos entonces a iniciar con las actitudes. La primera de ellas, y por supuesto
supuesto la que más deberíamos darle mucho realce también es la alegría con la cual debemos de adorar a Dios. Esto no debe ser una carga para nosotros, no debería ser pesado levantarnos para adorar a Dios, debería ser algún motivo de gozo porque te estás acercando ante la presencia de Dios con tus hermanos y juntos están adorando su nombre. El Salmo capítulo 100 y versículo 1 al 3 dice: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Jehová con alegría, vengan delante de su presencia con regocijo. Dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que el Señor busca que nosotros vayamos siempre con alegría delante de Él. Imagínense lo duro que sería que sus hijos vayan a visitarles y estén de mala gana ahí en su casa, o que nosotros vayamos a casa de alguna persona importante, algún presidente, alguien al que de pronto pues consideremos que tiene un gran rango, y que nosotros simplemente estemos de malas con un enojo, que no queramos mirar ni voltear, estamos en un rincón. Pues sin duda esto va a causarle un desagrado a la persona, que dice: pues ¿para qué vienes a mi casa con esa actitud? Entonces, delante de nuestro Dios, cuando vamos con un corazón lleno de enojo, de ira, de desesperación, o a veces cargado de sueño o de pasiones carnales que todavía batallamos mucho con ellas, como la ira u otros sentimientos de celos, de venganzas, de lujuria, de avaricia, porque no queremos perder lo que hoy íbamos a ganar y vamos con esa actitud incorrecta a adorar a Dios. Esto puede afectarnos en nuestra adoración y puede tener estorbos delante de su presencia. La actitud correcta es la que encontramos ahí en Hebreos en el capítulo 12 y versículo 28 y al 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que todos los elementos los encontramos en estos dos versículos. Dice: has recibido un reino inconmovible. Su iglesia es el reino de Dios, que nunca será destruido. Este reino, tú perteneces a él y formas parte de los privilegiados y llamados a ser parte del pueblo del Señor. Así que si nunca va a ser removido, quiere decir que tú vas a permanecer para siempre si haces su voluntad. Así que lo que Dios te dice, pues sea agradecido. ¿Por qué no darle gracias a Dios por este privilegio de estar aquí? No debería ser una carga, sino un privilegio. Por ello, entonces estamos con gratitud, y esa gratitud te mueve, dice, a agradar a Dios, a poder servirle con temor y con reverencia. Así que mediante la gratitud sirve a Dios y trata de agradarle. Vas a descubrir que se le agrada siempre que obedeces sus mandamientos, que adoras a Dios de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestras propias opiniones. Pero adorar a Dios, entonces dice ahí agradándole, y ahora dice con temor y con reverencia. Entonces no se nos olvide que a pesar de ser nuestro Padre, a pesar de ser un Dios muy amoroso, también es fuego consumidor. Así que nunca menospreciemos de ninguna manera el estar delante de su presencia. No ignoremos tampoco lo que Él quiere de nosotros, ni tampoco menospreciemos en nada lo que Dios está solicitando, al nivel de lo que Dios lo pida, ni más ni menos. Solo darle al Señor lo que Él nos está pidiendo para que podamos entonces respetar su voluntad. También encontramos ahí en Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 21 al 23, como el apóstol, el escritor de la carta de los Hebreos enseña que ha sido quitado el velo. Por eso estamos hoy ante la presencia de Dios, podemos estar directamente con Él. Así que nos pide que nosotros tengamos una actitud correcta. Dice: teniendo, versículo 21, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ha sido un intermediario y se ha puesto como sumo sacerdote entre nosotros y Dios. Nos permite llegar hasta la presencia de Dios. Así que ven con confianza, en lo que dice. Acércate con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿En quién? En Cristo, no en tus obras, no en que tú puedas ser merecedor, ni tampoco te preocupes pensando que no mereces. Los dos extremos son malos. Cuando esperas, a lo mejor crees que mereces la gracia de Dios, o cuando nosotros pensamos que no la merecemos y de pronto mejor nos alejamos porque nos sentimos muy pecadores. Así que lo que está buscando el Señor es un corazón sincero. Ven, acércate en plena certidumbre de fe.
Y por supuesto, a través de Cristo purificamos nuestra conciencia. Dice, nos purificamos los corazones de mala conciencia y lavamos nuestros cuerpos con agua pura, que es, como ya dijimos, a través del bautismo tenemos esta purificación, y por medio de su palabra continuamos en esta limpieza constante, y nos pide mantenernos firmes sin fluctuar. Fluctuar es que estamos cambiando de opinión constantemente. Mantente en el camino de Dios haciendo su voluntad, y hacemos esto, dice, porque es la profesión de nuestra esperanza. Fiel es el que prometió. Entonces tenemos que mantenernos en este camino. También cuando nosotros vamos a la iglesia, una de las cosas que tenemos que llevar siempre es la actitud para servir, un buen deseo de poder servir a nuestros hermanos. Dice ahí en Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, dice así: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nos dice el versículo 2, no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, que cada cual que está entre ustedes no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió en cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así que nos pide que debemos ofrecer a nuestro Dios nuestro cuerpo, dice, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Estamos dispuestos al servicio. Después aprendemos que no nos conformamos a este siglo, sino que nos vamos transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Además nos pide que entendamos que dentro de su iglesia Dios nos ha permitido formar parte de este cuerpo, y somos un miembro más del cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene su propia función. Es importante que entendamos que no todos somos ojos, no todos somos boca, no todos podemos hacer las mismas cosas, cada uno de acuerdo a lo que Dios ha querido, y aun cuando somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Así que entendemos que tenemos una función dentro del cuerpo, y tenemos que ponerla al servicio de los demás en un sacrificio agradable al Señor. Ahí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 al 13, nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel en que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que vemos que nuestro Señor Jesucristo estableció estos ministerios para poder darle edificación a cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo, para que lleguen, dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Todos tenemos que edificarnos hasta que podamos llegar a crecer. Así que nos pide, para que ya no seamos niños fluctuantes, este crecimiento es para que no te debilites tan fácilmente, que no caigamos en las artimañas, dice, de la astucia del error, a través de falsas doctrinas o falsos pensamientos, acostumbramiento al mundo u otras formas que la gente trata, o el mundo simplemente trata de llamarnos otra vez a volver parte de él. Hay que permanecer fieles, dice ahí, siguiendo la verdad en amor. Y luego esta parte es importante. Dice que todos debemos crecer en Cristo. Somos el cuerpo y tenemos que ir creciendo, pero todos somos miembros de este cuerpo, y dice que nos ayudamos mutuamente unidos. Así como el cuerpo tiene su función, cada uno de nuestras células, nuestros tendones, todos los coyunturas, dice, se ayudan mutuamente. Y si usted va a comer, pues sus piernas le levantan, sus manos le preparan, la boca mastica, y de internamente cada uno hace su función. Tienen un propósito y cada quien cumple con ese propósito para ayudarse mutuamente. Así que la iglesia, con sus objetivos que tiene conforme a la voluntad de Dios, todos somos miembros y tenemos que ayudarnos unos a otros para ir creciendo, dice, edificándonos en amor. Así que este es el verdadero propósito de estar juntos, para que como iglesia, imagínense que si los pies no vienen un día, o las manos no vienen, o la boca no viene, pues ¿qué sería de nuestro cuerpo? ¿No? Ese día tendría deficiencias. Así, en ese sentido, nuestra función es muy importante en la congregación.
También tenemos nosotros que mantener el orden, es una actitud importante. Dentro de la iglesia de Cristo es importante, como lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, cuando todos hablaban al mismo tiempo, que ya leímos nosotros este versículo, nos dice ahora en el 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que es una actitud muy importante, porque Dios dice que no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. Es importante transmitir también la idea correcta a los que son inconversos, para que nadie termine pues diciendo que acaso están locos, o sea, más bien puedan ser edificados por medio de la palabra de Dios a través del orden, que la palabra pueda llegar a cada uno de ellos. También nos pide el Señor que tengamos entendimiento en lo que hacemos. Ahí en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 15 dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, aunque cantamos a Dios de corazón, en el espíritu, como se cantaba, en ese sentido, además tenemos que hacerlo con el entendimiento. Entonces, muchas veces al cantar o al orar lo hacemos de memoria, lo hacemos por hábitos que tenemos en nuestra vida, pero si no pasa nuestros pensamientos o no, eso que estamos leyendo o eso que estamos orando o estamos cantando o la palabra que llega a nuestra vida no la entendemos, entonces no hay edificación. Por eso es importante que el entendimiento también forme parte, no solamente estemos presentes físicamente en el templo, en la iglesia, escuchando y adorando, sino que también nuestra mente esté ahí. Para ello, pues hay que dejar todas nuestras ocupaciones y preocupaciones fuera de la adoración. Sigamos adelante rápidamente. Nos dice la adoración bíblica conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ampliarlo un poco más en el siguiente curso, pero solamente hoy queremos sentar las bases para entender lo importante que es adorar a Dios conforme a su palabra. Como ya aprendimos nosotros ahí en el Evangelio de Juan 4, 23 y 24, Dios busca verdaderos adoradores. Quiere decir que hay falsos adoradores. Un verdadero adorador adora a Dios en espíritu y en verdad. Son dos elementos que Dios quiere. Hay que adorarle en espíritu, que podríamos considerar también no solo en cualquier lugar, sino ese corazón, esa sinceridad, ese deseo con el cual servimos a Dios. Adoramos a Dios en el espíritu, pero también adoramos a Dios en el entendimiento, es decir, conforme a la verdad. Y el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, nos enseña cuál es la verdad. No es lo que a mí me gusta, no es lo más conveniente, no es lo que la gente entienda, sino lo que realmente dice su palabra. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Una adoración que no es conforme a la voluntad de Dios podría terminar en vano, y esto es algo que duele mucho. A veces no lo queremos reconocer. Como dijimos al principio, a veces las personas dicen esta frase, pues hay que adorar a Dios, con que lo hagas sinceramente es suficiente, con que adores a Dios de todo corazón, no importa cómo ni a dónde. Bueno, aquí en la escritura nos dice en Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7, nos dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que aquí vemos los dos elementos. Ellos adoraban a Dios conforme a la voluntad de Dios, pero pues de dientes hacia afuera, porque en la vida diaria más bien tenían una vida muy pecaminosa. Y además también terminaban honrándole con mandamientos humanos que ponían como si fueran de Dios. Así que aquí dice que en vano me honran cuando ustedes enseñan una doctrina que fue establecida por hombre y la dicen como si fuera de Dios. Así que no podemos entonces adorar a nuestro Dios conforme a nuestra voluntad, ni tampoco de acuerdo a las tradiciones, sino debe ser de acuerdo a su palabra, ya que no todo el que me dice Señor, Señor, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, que no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí había una vida de adoración externa solamente, pero Dios no los conocía porque no obedecían su voluntad. Así que les declaré, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que es importante, para entrar al cielo hay que ser obedientes. Dice que no todo el que le diga Señor, Señor, no todo el que reconozca a Dios como su creador. Ya sabemos que Caín pues fue rechazado precisamente por adorar a nuestro Dios de una forma incorrecta. Le ofreció los frutos de la tierra cuando Dios siempre había pedido el sacrificio de animalitos, como lo hizo Abel, que era una ofrenda apropiada. Y así puede usted encontrar ahí en Levíticos, en el capítulo 10, habla acerca de Nadab y Abiú, que simplemente cambiaron el fuego. Ellos usaron su propio fuego en vez de usar el fuego que Dios les dio para prender el incienso.
Cualquiera diría, pues es lo mismo, simplemente lo está prendiendo el incienso, ya está haciendo el trabajo, sí, pero no era del fuego que Dios había pedido, así que Dios envió una columna de fuego del cielo y termina consumiéndolos, mostrando lo importante que es que nosotros no menospreciemos la voluntad de nuestro Dios. Él siempre nos ha enseñado a obedecer tal cual como está escrito. Primera de Corintios 11:2 dice: les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Y en Tito 1:9 dice que el obispo, o sea el pastor, tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que es importante retener la palabra tal cual como fue enseñada. No podemos añadirle ni quitarle nada. En Apocalipsis capítulo 28, versículos 18 al 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las profecías de este libro, que si alguno le añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare a las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios siempre había mandado esto desde el Antiguo Testamento. Ahí en Deuteronomio 4:2 dijo lo mismo, que no debemos añadirle palabra a lo que Él nos manda, ni disminuirle de ella, para guardar los mandamientos que Él nos ha ordenado. Así que nunca podemos decir esto no es necesario, o hay que hacer cosas que Dios no ha pedido, poniendo cargas a las personas que Dios no ha mandado. Las dos cosas son incorrectas delante de Dios. Tenemos que hacerlo siempre de acuerdo a su voluntad, para entonces decir verdaderamente que estamos siendo obedientes. Más adelante lo podemos estudiar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, él decía que Dios se complace más en la obediencia que en la grosura del sacrificio, del holocausto, y que nosotros respetemos sus mandamientos más que nosotros podamos tener esa gran cantidad de ofrendas hacia nuestro Dios. Él quiere la obediencia antes que el sacrificio. Y él lo aprendió de una forma muy dura. Así que entonces con esto pues estamos avanzando ya al final de este segundo tema, la adoración y la actitud que debemos de tener, y hemos sembrado las bases para poder entender cuál va a ser la adoración bíblica. Debe ser de acuerdo a la palabra, los elementos que forman parte de la adoración, que estén descritos en la escritura y podamos probarlos conforme a la palabra, que haya un ejemplo bíblico para poder decir así lo hicieron los discípulos, y también hayamos podido encontrar la forma de adorar y el día en el que nosotros tenemos que servir a nuestro Dios. Así que esto lo veremos en el siguiente tema, en el tema número 3. Mientras tanto, esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida espiritual, y si es así, pues puedes ayudarnos compartiéndolo con las personas. Puedes enviar este audio, puedes enviar también el video o lo que te haya compartido, puede ser escrito también, y compartirlo con aquellas personas a las que consideres que pueda serles de ayuda. Si quieres asistir a la iglesia, aquí nos encontramos en Matamoros, Tamaulipas. La Iglesia de Cristo te espera con los brazos abiertos en la calle Mariano Zavala, número 91, en la colonia sección 16, aquí en Matamoros, Tamaulipas. También, si quieres estudiar personalmente la palabra de Dios, podemos ayudarte, ya sea con audios o con videollamadas, incluso si quieres tener una atención más personal. Y si estás cerca del área, podemos también incluso visitarte, o aún si estuvieras lejos, podemos programar la oportunidad de verte o poder ayudarte con alguien que esté cerca de tu área, para que puedas recibir estudios bíblicos y puedas tener la capacitación que necesitas para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Todo esto gratuito, sin ningún compromiso para con nosotros, solamente con el deseo de servirte, que puedas llegar a conocer más de la voluntad de nuestro Dios. Las reuniones aquí locales son los domingos a las 9:30 de la mañana, y si necesitas transporte, con gusto podemos apoyarte. Dios te bendiga grandemente, y con la ayuda de Dios esperamos verte en el tercer tema, que es titulado Los elementos de la adoración. Que Dios te bendiga.